Vamos a ponernos en las manos del Señor, amén, Amén. para recibir su palabra. Gracias te damos, mi Gracias, Señor Santo, Padre. en el nombre de Jesús, porque hemos orado delante de ti y has recibido nuestras oraciones, Señor. Sí, Señor. Gracias te damos. Gracias, Gracias, Padre. Padre, porque has ungido nuestra garganta, nuestro Gracias, corazón, bendito Señor, Dios de la gloria. para poder adorarte y alabarte, Señor Santo, con alabanzas, con cánticos, Padre. Mi Señor, gracias te damos, Señor, que nuestra vida pueda ser una alabanza para ti, Amén. Señor. Toda ella, Padre, cada Bendito hecho, Dios. Señor, Padre, que podamos llegar al arrepentimiento de todas aquellas Dios, cosas que te ofenden, Señor, para que realmente podamos ser agradables a ti, Señor, llegando al arrepentimiento sincero Bendito Dios en de cada gloria. ocasión, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre. Padre. En esta hora, Señor Santo, nos ponemos en tus manos, te Sí, rogamos Señor. que seas tú hablando con cada uno de nosotros, Amén. los que estamos aquí presentes, Padre, Sí, Señor. los que escucharán luego, Señor, sea por YouTube, por Facebook, Padre. Sabemos, mi Señor, que tu palabra tiene poder, que tu palabra, Padre, no pasa, Señor, y no vuelve a ti vacía, Padre, por cuanto sabemos, mi Señor, que cualquier persona que escuche, Padre Santo bendito, aún dentro de muchos días, Señor, recibirá si realmente cree, Padre. Por eso ministra sobre todo Sí, aquel que Señor. escucha, Padre, abriendo el oído, abriendo el corazón espiritual, Padre, a recibir el entendimiento y el discernimiento para salvación, para edificación, Padre. Exhórtanos, Padre Santo, redargúyenos, aliéntanos, fortalécenos, mi Señor, para poder seguir adelante, Padre. Mi Señor, sacude, Padre bendito, aquel que está distraído, Señor, despierta al dormido, Padre, rescata al descarriado, al apartado, Padre. Mi Señor, abre los ojos del que está engañado, Padre bendito. Da libertad a aquellos que están cautivos, Padre Santo bendito, mi Señor, de los lazos del diablo por engaño de hombres, Señor, haciendo, Padre Santo bendito, alarde de tu santo nombre, mi Señor, pero nada de ti hay allí, Padre. Por eso libera a los que son tuyos de esos ministerios falsos, Padre. Dales el entendimiento, así como un día tú nos rescataste, Santo Dios, a nosotros, Señor. Sigas tú moviendo tu mano buena, Señor, y rescatando a aquellos que están engañados, ciegos, Padre bendito, Dios de la gloria, siguiendo a otros ciegos, mi Señor. Padre, tengas tu misericordia de aquellos que se apartan, Padre, de ministerios errados, de doctrinas falsas, Padre Santo, y continúan tratando de encontrar una iglesia que se adapte a lo que ellos quieren, pero no te conocen, Señor. Ayúdalos a buscar de ti, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra, rompe las cadenas, las ataduras, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor Santo, para seguir, mi Señor. Sabemos que falta tan poco para tu venida, Señor Santo. Ayúdanos, por tanto, a estar velando en todo tiempo, en todo momento, Señor, con más esmero, Padre Santo bendito, sabiendo, mi Señor, que cada vez más se acerca tu venida, Padre. Más furioso está el diablo, Señor, tratando de engañarnos, Padre bendito, Dios de la gloria. Y sabemos también que tú no tendrás por inocente al culpable, por eso ayúdanos a estar alertas, Señor. Tú nos has exhortado a través de tu palabra, a través de todos tus siervos, Señor. Nos exhortas hoy día a través de cada uno de nuestros hermanos que hablan tu verdad, Padre Santo bendito. Nos exhortas a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor Santo, a permanecer firmes y fieles a ti, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y a poder distinguir, Padre Santo, toda artimaña del diablo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, rogándote que seas tú que hables con nosotros, Señor, que seas tú ministrando la palabra, que seas tú dándonos el entendimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amén. Padre, Precioso el Señor. Bendito Dios de gloria. Gloria a Dios. Santo Jesús. Hoy vamos a comenzar en Romanos 4. Vamos a comer. Bendito el Señor. Póngase el babero y deleítese con la palabra del Señor. Amén. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso, Padre. Romanos 4, dice su título en la Biblia que tengo yo, Reina Valera 1960, dice el ejemplo de Abraham. Bendito el Señor, santo y poderoso Padre. Amén. El Señor nos viene hablando culto a culto, exhortándonos sobre distintas cosas, pero el fin de todo siempre es lo mismo, ¿no? La salvación. Dice ahí en el 4.1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a seguir leyendo después, pero vamos a poder desglosar estos versículos para poder entender, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. O sea que lo que Abraham obtiene, la promesa, es por creer, por la fe, ¿verdad? Una palabra chiquitita, pero muy importante en la vida de todo aquel que se llama cristiano, ¿verdad? Entonces nos dice que según la carne no es justificado Abraham, sino según la fe, ¿sí? Y es lo que nos va a seguir explicando aquí para que nosotros podamos ver desde dónde viene la promesa de la gracia divina derramada hoy día, ¿sí? Y qué tan importante es la fe. Sabemos que el Señor nos viene recalcando, y lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no somos obedientes, no amamos al Señor, no hay nada, ¿verdad? Amén. Realmente no, ni siquiera creemos. Así que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer un trabajo, la persona que nos paga nos está pagando por nuestro trabajo, no me está regalando nada, yo me lo gané, ¿verdad? Podrá algún patrón darte algún pesito más, pero tú te lo ganaste, hiciste un trabajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice acá. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, no es un regalo, sino como deuda, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Leíamos en el culto pasado, ¿no? Que le decían los discípulos, ¿quién será salvo? Qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces dice ahí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora vamos a entender muy bien una cosa, ¿sí? Porque Pablo luego lo aclara. La fe sin obra es muerta, ¿no? ¿De qué obra está hablando? Acá, de aquellos que se creen que van a ser justificados, van a tener la salvación por lo que hacen, ¿sí? Las obras de la fe son primeramente nuestros frutos, que dice por sus frutos los conoceréis, y nosotros creemos, ¿sí? Recibimos la palabra que no vuelve a Dios vacía y que aparte hace la obra en nosotros porque es viva y eficaz, damos frutos, pero también hacemos obras, ¿sí? Dignas de arrepentimiento, ¿sí? Y obras para el Señor también, ¿verdad? Amén. Entonces, de las obras que está hablando ahora son las obras de la ley, las obras que nosotros hacemos, por ejemplo, no sé, tanta persona que, por ejemplo, abre un merendero para ayudar a los niños pobres porque es buena gente. Eso no salva, eso es una obra que no salva, ¿no? Las obras que acompañan a la fe son los frutos, ¿sí? El cambio y el trabajar y pelear la batalla en la iglesia, en el cuerpo, por el cuerpo de Cristo, ¿amén? Dice en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que si nosotros llegamos a un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Somos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y dice en el 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Sí? Vemos gente que no es judía, ¿no? Y guarda los legalismos de la ley, pero no entrega el corazón a Cristo, ¿no?
Al no tomarse de la gracia divina, se toman de una ley que los hace pecadores y que los hace dignos de muerte, porque nunca pueden cumplir todas las cosas como son, ¿verdad? Entonces acá en el 9 pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Sí? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham era incircunciso cuando Dios le hace la promesa. Después viene la circuncisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor desde aquellos tiempos, y lo vamos a entender despacito a medida que vayamos leyendo esta palabra, ya estaba anunciando esta gracia que nos es derramada, ¿verdad? Dice en el 10, el 10 ya lo leímos, en el 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Sí? Él no estaba circuncidado, pero le creyó a Dios. Y la circuncisión es como un sello, ¿sí? Que no se usa hoy en día. ¿Qué nos dice el Señor? Corta el prepucio de tu corazón. La circuncisión, ¿sí? Se corta una unión que hay en el pene, ¿verdad? Eso clínicamente o médicamente está comprobado que evita muchas infecciones, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos dice, corta el prepucio de tu corazón, circuncida tu corazón, ¿qué nos está diciendo? Purifica el corazón. Saca toda la porquería que haya en el corazón. Aún el rey David en el Salmo 51 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a mirar realmente qué es lo que Él quiere. Limpieza de corazón, ¿verdad? Entonces asociemos lo que es la circuncisión que aplica el pueblo judío y lo que Dios realmente nos pide a nosotros, ¿sí? Que evitemos toda infección en el corazón. Que cuidemos el corazón, ¿sí? Porque el corazón, como dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tú, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea que usted, yo, somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham por la fe, ¿sí? Somos hijos de aquella promesa. Allá cuando el Señor, hace muchísimo tiempo, le prometió a Abraham, ¿sí? Que en él serían benditas todas las naciones, ¿sí? Que tendría una gran descendencia, estábamos nosotros ahí, los que creemos, ¿sí? No nos olvidemos de que realmente el que cree, recibe y da fruto, ¿verdad? Entonces dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿sí? O sea que un judío que cree en Cristo, ¿sí? Tiene que tener la fe. Tiene la fe. Es descendiente de Abraham, es hijo de Abraham, es hijo de la promesa por la fe. La fe es lo que a nosotros nos salva, el creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sigue diciendo en el 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Acordémonos, y ahora después lo leemos, no había ley. ¿A quién le da los mandamientos Dios? A Moisés, que viene mucho tiempo después de Abraham. Abraham le hace la promesa, ¿verdad? Entonces dice, en el 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, ¿verdad? Volvemos a lo que nos decía. El que trabaja recibe un salario, o sea, el que hiciste algo bien, recibe
la retribución de lo que hiciste. Y punto. Ahora crees, tienes fe. Y vamos a repasar de nuevo lo que es la definición de fe. Tenemos fe, es por gracia, es porque no lo merecemos, pero por la fe recibimos, ¿verdad? Porque creemos en las promesas, ¿verdad? Entonces dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a mirar esto. Dice, por tanto, vamos del 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, nos saltamos los paréntesis, es padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído, ¿no? Y dice, da vida a los muertos, y a nosotros nos dio vida porque estábamos muertos ahí en el mundo, ¿sí? En el valle de los huesos secos, Él manda al profeta profetizarle vida a aquellos huesos que eran huesos secos, muertos, no tenían carne, no tenían vida y estaban desordenados. No es que tuviera la calavera armada, estaban desordenados. Allí el profeta profetiza, ¿sí? El Señor primero le dice, tendrán vida, y él le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces dice, profetiza, ¿sí? Y los huesos se empezaron a armar, a ordenar, les puso carne, les dio vida, ¿sí? Y levantó un ejército, ¿tá? Da vida a los muertos, nos rescató, ¿sí? Y que formó un ejército allí de los huesos secos. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que ser, el ejército de Cristo, soldados de Cristo, dar vida a los muertos, ¿no? Pero más importante es que podamos entender, ¿sí? Dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir? Viene y le dice a Abraham, que tiene más años que la ruda, y su mujer, estéril toda su vida, viejitos los dos, que van a tener un hijo, y que en ese hijo Él les iba a levantar una descendencia. ¿Es posible? Solo para Dios, pero humanamente no es posible. Son cosas que no son, que no existen. Él las llama como si fuesen, ¿verdad? Como si fuesen. Entonces, si hoy nosotros no estamos sirviendo, no es problema de Dios. Él es todopoderoso, ¿verdad? Él llama las cosas que no son como si fuesen, porque para Él no hay nada imposible, ¿sí? Entonces, no importa la situación que nosotros estemos hoy, para Él no hay nada imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Correr a los pies de Cristo, ¿sí? Y no en un ratito para sacarnos alguna cosa, alguna piedra del camino, no. A entregarle nuestra vida realmente con todo el entendimiento, ¿verdad? Este es nuestro Dios, el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, creyó en algo que humanamente, carnalmente era imposible, ¿verdad? Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, ¿sí? No importa cuán imposible nos pueda parecer a nosotros que Dios obre en nuestra vida. No importa cuán imposible nos pueda parecer a nosotros que el Señor haga que nosotros hagamos algo. No importa, porque ¿en qué Dios creemos? Un Dios, como cantábamos recién, ¿no? No hay Dios tan grande como tú. Es un Dios inmenso, pero a la vez es un Dios tan detallista
que dice la palabra de Dios que tiene hasta nuestros cabellos contados, ¿no? Es un Dios tan detallista que prepara todas las cosas, cuida cada detalle, ¿sí? Toca a una persona por allá y mientras le está hablando a su siervo para que vaya a predicarle, Él cuida cada detalle. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Acá está Abraham, ¿sí? Teniendo esa fe. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, porque Dios viene y le dice, ¿sí?, que Sara va a tener un hijo. Él es de 100 años, ella de 99, estéril, ¿no? Pero tampoco el Señor hace tic y le aparece un bebé en el vientre de Sara, había que hacerlo. 100 años, 99. Humanamente es imposible, ¿sí? Pero para Dios no es imposible. Pero más allá de eso, Dios no se los da enseguida. Pasa un tiempo, tienen que creer, tienen que confiar, tienen que esperar. La fe es eso, esperar, ¿verdad? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y acordémonos que después, ¿sí?, cuando ya el muchacho nació, ¿qué le pide Dios? Que lo sacrifique, ¿sí? Y Abraham podía decir, pero Señor, a ver, soy re viejo. Viene y me dice que va a tener un hijo. Te creo y espero. Mi mujer estéril, vieja como yo. Nos das el hijo y ahora lo vas a quitar. No, Abraham dijo no. Si él me lo prometió, si me quita este, me dará otro, o lo resucitará, o no sé lo que va a hacer el Señor, pero el Señor me lo dijo. La certeza, la fe, ¿verdad? Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si nos damos cuenta, nuestro Dios, nuestro Padre, levanta una descendencia, como dice ahí, de un hombre y una mujer casi muertos, mujer estéril, donde era prácticamente imposible. No vino y le dijo a Abraham, mira, de este hijo que tú tienes, yo te voy a levantar una gran descendencia. En el cual hoy día nosotros podíamos decir, gracias a la santidad de fulano o su entrega a Dios, hoy tenemos la salvación. No. Él desde antes lo levantó de los muertos, para que no haya duda. Aún el que no tiene fe, ni siquiera puede decir así, pero es que realmente no se puede creer. Dios hace todas las cosas así, ¿sí? Realmente maravillosas para que no haya manera de buscarle la vuelta. Hay personas que ponen su vida en buscar una justificación a la palabra, torcerla, decir cómo Cristo caminó arriba del mar y por qué, y es Dios. Podrán buscar lo que quieran. Él mismo les enloqueció, el entendimiento lo dice la palabra. Así que dice en el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tenemos que creer, ¿sí? A Dios, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, a Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a mirar cómo nos habla el Señor en Gálatas 3. Bendito el Señor, con el mismo tema. Ahí está Pablo exhortando al pueblo de Galacia. Bendito el Señor, alabado sea su nombre.
Dice, el Espíritu se recibe por fe, dice allá arriba, ¿verdad? Y después vamos a seguir leyendo, dice, el pacto de Dios con Abraham, que es lo que estábamos leyendo, pero está en Gálatas. Y le dice ahí, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Le está hablando a los Gálatas. Pero hoy nos habla a nosotros, ¿sí? La mayoría, yo me atrevo a decir que todos los que vienen al Señor sienten al Señor, reciben del Señor. Dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. La persona que entra a la iglesia y quiere, siente al Señor. Muchísimos se vuelven atrás, otros permanecen, ¿sí? Pero que tengamos bien presente una cosa, que el permanecer en la iglesia no siempre es garantía de que nosotros sigamos con la misma fe, ¿sí? Acordémonos que allí, después lo vamos a leer allá en Lucas, dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, ¿sí? Hallará fe. Entonces nosotros tenemos que cuidar muchísimo la fe con la que creímos. Todos nosotros sabemos qué hizo Dios en nuestra vida. Todos nosotros sabemos de dónde Él nos sacó, y nos sacó Él. No hay nadie que pueda decir, no porque yo, no porque... O sea, podrán decir lo que quieran. Pero fue Dios. Nosotros sabemos. Entonces, el que sabe, tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra fe cuando estamos mal y volver para atrás y dice, fíjate de dónde has caído, dice el Señor, fíjate de dónde te saqué, acuérdate de lo que yo hice en tu vida, para que tu fe se mantenga firme, porque yo soy el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero ¿qué pasa? Dice, la generación perversa demanda señal, quiere milagros, quiere esto, quiere aquello, ¿sí? Y nos olvidamos de que el Señor dice, teniendo sustento y abrigo, bástate mi gracia, sígueme, sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Él no nos promete nada. No tiene la obligación de darnos nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que no ser insensatos. Dice acá, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya le habían presentado a Cristo, lo habían aceptado en su corazón, entendieron las victorias que nos da Cristo a través de la cruz, ¿sí? Y se volvieron para atrás. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Podemos decir, nosotros no guardamos el sábado, no hacemos las obras de la ley. Pues tenemos que entender que para permanecer en el Espíritu tenemos que permanecer en fe. No podemos permitir que nuestra fe se debilite, ¿sí? Porque si no estamos haciendo obras. Vengo a la iglesia, oro, ayuno, leo la palabra y a veces no la leo, a veces aflojo en el ayuno, no hago esto, no hago aquello. ¿Y la fe? ¿Y la relación con Dios? ¿Dónde está? Ese es el fundamento. No seamos insensatos y nos enfriemos, ¿sí? Tengamos bien presente esto. Hay gente que no viene a la iglesia. Es triste. Más triste es la gente que viene a la iglesia. Porque no se trata de venir a la iglesia. Se trata de ser iglesia. ¿Sí? Ser iglesia. Ser pueblo, ser cuerpo de Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces tenemos que prestar atención que nuestra fe no se apague. No se desvanezca, quedemos en la nada, haciendo obras, cosas que sabemos que hay que hacer, no nos salvan, eso no nos salva, ¿verdad? Entonces dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? No nos engañemos en el sentido, sí, muchos están metiendo cosas de la ley del Antiguo Testamento en sus vidas, ¿sí? Pero prestemos atención en nuestras vidas, que no estemos metiendo nada, no estamos metiendo nada quizás del Viejo Testamento, pero que no nos manejemos delante del Señor por obras, porque no es por obras. Nuestras obras, si no tienen fe, son obras muertas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, capaz de hacer todas las cosas para poder avanzar. Nuestra fe tiene que permanecer firme, firme. Es la fuerza para caminar, ¿sí? Entonces dice, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, ¿sí? ¿Cómo nos libra nuestro Señor Jesucristo de la muerte? Muriendo, ¿sí? Venció la muerte. ¿Cómo nos libra de la maldición de la muerte, de la ley? Haciéndose maldito por nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Dice en el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿verdad? Nosotros hacemos un trato, lo escribimos, lo firmamos, y ese es el trato. No le podemos agregar nada, porque por más que yo agarre y lo rompa y haga otro nuevo, lo estoy rompiendo. No lo estoy invalidando, lo estoy rompiendo, ¿verdad? Entonces el pacto, una vez que se hace ahí, no cambia. ¿Lo cumplimos o no lo cumplimos? ¿Permanecemos en él o no permanecemos? Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ¿sí? No fue a todos los hijos de Abraham, fue a su simiente, Cristo, descendiente, por la línea que marcó el Señor, ¿verdad? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? No a los descendientes del rey David, no. Venía por la línea de descendencia marcada por nuestro Señor, pero es Cristo, solamente Cristo, ¿verdad? Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Sí? Entendemos que Dios le hace la promesa a Abraham y después de 400 años da la ley a Moisés. Una ley que trae maldición porque nadie la puede cumplir. ¿Por qué hace eso Dios? Para que aún aquellos que están en la ley, si tienen fe, puedan tomarse de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Muchos dicen que es el Viejo Testamento y luego Cristo en el Nuevo Testamento. Sí, nosotros tenemos que obedecer el Nuevo Testamento porque es lo que Cristo nos deja, pero en el Viejo Testamento, antes de que se hiciera la ley, ya Dios estaba avisando de Cristo, de la gracia, estaba la promesa. Lo primero fue la promesa de salvación, de la gracia que derrama nuestro Señor Jesucristo.
Y dice en el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Él le hace una promesa a Abraham, la cual cumple. ¿Por qué la cumple? Porque Abraham tiene fe. ¿Sí? Entonces nosotros, para permanecer en el pacto y permanecer en la promesa, no podemos dejar que nuestra fe mengue, que nuestra fe se afloje. Tenemos que permanecer firmes. Amén. Vamos a mirar en Lucas 18. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. 18:4. Amén. Vamos a leerlo todo el 18 para que se entienda, ¿no? Estamos hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? El 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Sí? Y lo que dijo el juez injusto no es lo que viene siguiente, sino es lo que dijo antes. ¿Sí? Dice, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso es lo que dijo el juez injusto. ¿Sí? Y dice nuestro Señor Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero también les dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Dice acá al principio, se le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Orar siempre. Y el Señor nos responde. Y no desmayar. No es seguir intercediendo, no desmayar, no es seguirle pidiendo al Señor el carrito de supermercado lleno. No desmayar es mantener la fe, ¿sí? Porque por algo les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es nuestra oración? Que el Señor nos dé un par de zapatos que no tenga el agujero abajo, que nos tengamos un par de zapatos sanos, que tengamos trabajo, que tengamos sustento, que tengamos un buen pasar. Nos dice el Señor, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Nos preocupamos por cosas que no son. El Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Entonces, ¿dejaremos de tener fe en el Señor si no nos responde lo que queremos? Esta viuda molestó y molestó y molestó al juez hasta que le hizo justicia para que no le molestara más. ¿Sí? Nosotros tenemos que orar, pero tenemos que saber lo que oramos. Nosotros le pedimos al Señor y Él nos da y nos concede. Pero tenemos que tener sabiduría para orar. Hablábamos el culto pasado y comparábamos, ¿no? Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo y a Dios le agradó. Pero Salomón no fue salvo. ¿Qué queremos nosotros? ¿No? Porque el Señor nos da igual. ¿Pero qué queremos? ¿Hallará fe el hombre, el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Tendremos en fe, estaremos en fe o estaremos recibiendo algunas cositas del Señor, haciendo obras muertas? Porque no tenemos fe. Tenemos que cuidar muchísimo la fe. Vamos a ir a Hebreos 11. Bendito el Señor. 11:1. Bendito el Señor. El subtítulo, la fe. ¿Sí? Y es la definición de lo que es realmente la fe. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor.
Recordémonos que el Señor eligió, lo dice la palabra, hacer llegar el Evangelio por la locura de la predicación, ¿sí? Del boca a boca, del ministrar la palabra, porque la que tiene el poder es la palabra, ¿sí? La fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El culto pasado hablamos de la certeza, ¿sí? Decía, o sea, persuadirse, era la definición que buscábamos. Alguien que está persuadido de algo, ¿sí? Llegar a saber o creer algo con certeza, con seguridad total. Dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Él está seguro, cierto, fe firme, ¿sí? Es pues la fe, la certeza, la seguridad incondicional que nada me la puede apagar de lo que yo espero. ¿Qué espero yo? Que el Señor me dé un auto. No. ¿Qué tenemos que esperar? La salvación. Tenemos que esperar eso. Si yo tengo la certeza de que eso viene, voy a hacer lo posible para obtenerlo. Si yo sé que me voy a ganar un auto, me compro todos los números que pueda. O compro uno solo porque sé que lo voy a sacar. Tengo la seguridad. Yo quiero la salvación. Entonces tengo que hacer lo que me dice el Señor para tener la salvación. Tengo que tener fe, certeza, ¿sí? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, ¿sí? ¿Estamos convencidos de que realmente Dios lo puede hacer en lo más profundo de nuestro ser? ¿O dudamos? Porque si dudamos, estamos pecando. No tenemos fe. Le hablamos a un Dios en el cual no creemos, no le creemos a Él. Hacemos a nuestro Dios tan chiquito y nuestros problemas tan grandes, ¿sí? O hacemos a un Dios chiquito y enemigos grandes. Y eso lo hacemos nosotros. Somos como los gálatas insensatos. Empezamos con el Espíritu, empezamos con la fe, porque el Señor nos hizo sentir su presencia y nosotros luego queremos señales, queremos milagros, queremos ver que Dios nos conteste, queremos escuchar. Y tenemos todo, porque tenemos la palabra de Dios y porque la misma palabra de Dios nos enseña y nos inculca que es de rodillas y delante de nuestro Señor Jesucristo como nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Como nosotros aprendemos a escucharlo, a dejarnos guiar, a pelear la batalla en el campo espiritual, de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen, o sea, Goliat era enorme y David pequeño y peleó la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? ¿Qué posibilidades humanas tenía David de derrotar a Goliat? De que esa piedra diera donde dio. No, digamos 1 en 1.000.000. ¿Y fue una casualidad? No, es Dios. Es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. El que ha hecho todas estas cosas y no en vano están escritas para que nosotros podamos alentar nuestra fe, ¿sí? Ahora, si nosotros no vamos a la palabra, no vamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos en las obras. No estamos en el Espíritu, no estamos en la fe. Estamos en las obras. Hacemos las cosas que sabemos que hay que hacer. Oramos, ¿sí? Pero esa oración capaz que no sale ni del techo. Porque yo no escucho. Yo no recibo lo que me dice el Señor. Yo oro. Es como hacer la lista para el almacén y se la leo al Señor. Yo quiero esto. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor que yo deje? Necesitamos entender mismo que la fe es sustancial. Si nosotros no tenemos fe, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no tenemos Espíritu Santo, no nos vamos con Él. Entonces nuestra fe tiene que estar firme, confiando y esperando en la salvación, ¿verdad? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo tengo la certeza de que lo que el Señor prometió es. Si yo vengo a la iglesia y vivo la vida así, y no tengo la certeza plena de que Cristo va a venir por su pueblo, lo espero como un acontecimiento. No tengo esa certeza. Tampoco estoy haciendo yo por ganarme, estoy llena de dudas, ¿verdad? Entonces es la certeza de lo que esperamos.
¿sí? Tengo que saber, tener cierto también que si yo le pido a mi Señor que me ayude a serle fiel, Él lo va a hacer, tengo que creerlo. Si yo le pido al Señor, le digo de mañana, Señor, encomiendo en tus manos este día. Por favor, no me dejes hacer nada por mi voluntad, ayúdame. Ato y amarro mi carne, llevo mis pensamientos cautivos. ¿Sí? Me doy media vuelta y el Espíritu Santo me hace sentir una cosa y yo hago otra. ¿Qué le pedí al Señor? O sea, el Señor no me lo va a hacer, sí, si yo lo creo y me atengo a Él, Él lo va a hacer, me va a guiar en cada cosa. De repente voy a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Y el Señor te va a mostrar por qué. O no, pero estás en las manos del Señor porque tú se lo pediste. ¿Cuál es tu fe? Ahora, si yo se lo pido y después, ¿será? ¿Qué hago? Voy para acá, voy para allá. Él nos guía. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Nos dejamos guiar? ¿Le escuchamos? ¿Le preguntamos? ¿Sí? Dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Tenemos que estar convencidos del campo espiritual. De nuestro Señor Jesucristo, de sus ángeles preciosos y de nuestro enemigo. No lo vemos, pero está. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que sin santidad, sin nosotros someternos bajo la mano todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios todopoderoso, nosotros contra el diablo no tenemos oportunidad ninguna, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la convicción de lo que no se ve, el entendimiento espiritual. ¿Sí? Tenemos que tener la convicción del campo espiritual. ¿Cómo lo tenemos? A través de la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que ese Espíritu que es el que nos muestra realmente qué hay a nuestro alrededor. O, aunque no nos muestre lo que hay alrededor nuestro, nos dice cómo orar, cómo pelear la batalla, cómo avanzar en el campo espiritual. Él nos libra, ¿verdad? Él guía nuestro espíritu, amén. Entonces tenemos que permanecer en fe, amén. Vamos a hacer una oración. Bendito el Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos que en esta hora, Padre, tú estés ministrando sobre nuestras vidas, Señor. Padre Santo, tú nos has hablado una vez más, Padre precioso, Dios de la gloria, para salvación, Padre bendito. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria, que nos ayudes a cuidar la fe, Señor, a permanecer en fe, Padre, a escudriñar nuestras vidas, mi Señor. Si hemos caído en la insensatez, Padre Santo bendito, estamos en la frialdad, si estamos en las obras, Señor, exhórtanos y ayúdanos a volvernos a ti, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia, Padre, y glorifícate grandemente en nuestras vidas, Señor. Rescátanos, Padre. Ayúdanos a cuidarnos de nosotros mismos, mi Señor. Ayúdanos a estar velando en todo tiempo, en todo momento, Santo Dios. Ayúdanos, Padre, a poder realmente tener fe, Padre precioso, Dios de la gloria, la certeza de lo que esperamos, mi Señor, y la convicción de lo que no vemos, Padre precioso, para poder avanzar, Padre. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a entender que hemos de poner nuestra vida en tus manos, Señor Santo, y que realmente en el campo espiritual, Señor Santo Dios, nosotros somos inválidos, Padre, si tú no nos mueves, si tú no nos guías, mi Señor. Danos la victoria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que podamos ser seres espirituales, Señor, y así soldados de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Santo Dios. Nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre, para que tú nos estés guiando, Señor. Te rogamos que en esta hora tú estés ministrando, mi Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, sobre todas las personas que escuchan, mi Señor, que tú traigas liberación, que tú traigas sanidad, Padre, a todo aquel que lo necesita, Señor, que tú traigas entendimiento, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, que aún tú alces tu mano buena y hagas retroceder las tinieblas, Padre precioso, Dios de la gloria, todo ataque del diablo que viene contra nuestras vidas, danos la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos a perseverar, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, con esa esperanza preciosa de salvación y vida eterna que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, amén. bendito, Padre.